Un saludo cordial para todos ustedes. Trataré de resumir todo lo que esté a mi alcance de un tema tan trascendente como el que ustedes han convocado para tratar. El presupuesto general del Estado es el instrumento más poderoso que tiene la política fiscal y cobra mayor significación en tanto y en cuando la política monetaria, por los efectos de la dolarización, tiene evidentemente alcances restringidos. De manera que lo que ustedes están haciendo al analizar esta reforma es de vital importancia en la asignación de recursos. Como hay poquísimo tiempo para tratar un tema tan profundo y tan extenso, voy a circunscribirme a dos aspectos. El primero tiene que ver con un punto, a mi juicio, sustantivo, que viene ocurriendo no solamente en esta reforma, que viene afectando a las familias ecuatorianas no solamente para el año 2022, el 2023, sino los años pasados. Voy a ir primero a la parte formal y luego iré a la parte sustantiva. Las cifras que voy a señalar, aunque mencione, salvo que señale otra fuente, todas son oficiales, pertenecen al Banco Central del Ecuador, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Observatorio de la Política Fiscal, al INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y por supuesto a la propia reforma del año 2023. Como dije hace un momento, no tenemos tiempo para entrar en mayor análisis, pero la reforma parte, a mi juicio, de ciertos supuestos débiles, que aunque no son extremadamente gravitantes, sí tienen importancia para que la comisión respectiva, o sea, ustedes la puedan revisar. Asumir una producción de 188 millones de barriles cuando la producción ha caído en el último año, resulta, por decir de alguna manera, riesgoso, difícil, no imposible, pero sí riesgoso llegar a ese nivel que contempla la reforma. Por otro lado, el crecimiento del PIB, que ha señalado el Banco Central para el año 2023, es 3.1. No me parece que sea imposible alcanzar esa meta, dado que la economía ecuatoriana todavía está dentro del rebote económico. Pero vale la pena que ustedes tomen en cuenta que el Banco Central proyecta 3.1, sin embargo, el Banco Mundial proyecta 3.0, el Fondo Monetario, con quien el Ecuador tiene un acuerdo, y que además el gobierno dice que irá a un nuevo acuerdo el próximo año, proyecta en 2.7 y la CEPAL proyecta en 2.0. De hecho, y de manera importante y significativa, el crecimiento económico más alto es el proyectado por el Banco Central. Ojalá esto pueda cumplirse. Una breve aclaración, porque me parece que es importante para el análisis. No es correcto señalar que el gobierno del presidente Lasso recibió un déficit de 7% del PIB. Si ustedes revisan las informaciones del Banco Central, ustedes podrán encontrar que en el primer semestre del año 2021 no había déficit, sino superávit primario de 0.4% del PIB. Y el resultado global, o superávit global en este caso, fue 0.7% del PIB. Nunca hubo déficit del 7%. Las proyecciones hacia fin de año del gobierno saliente ubicaban el déficit a final de año alrededor del 3.8%. Pero también cabe señalar que la reducción del déficit fiscal en el año 2022, ya que estamos tratando esto del déficit, no responde al crecimiento de la economía, como vamos a ver más adelante, sino a la reducción sustantiva, y quisiera remarcar esto, de la inversión pública. Pero no solamente a la reducción de la inversión pública, sino a los cuantiosos excedentes petroleros, aproximadamente 1.500 millones de dólares no previstos, y por supuesto a los nuevos y mayores impuestos que han sido implementados. No es un esfuerzo de la economía el que reduce el déficit fiscal, sino un enorme sacrificio de las familias ecuatorianas que ven absolutamente cortada la inversión pública. Y me voy a referir a las cifras concretamente, sobre todo para quienes tengan que redactar el informe. Si ustedes miran las estadísticas del Banco Central, ustedes encontrarán, y no solamente en el gobierno central, sino en el sector público no financiero en general, ustedes encontrarán que el año 2017 la inversión del sector público no financiero equivalió al 5% del PIB. Ya para el 2018 bajó al 3% del PIB. En el 2019 se mantuvo en el 3% del PIB. En el 2020 bajó al 2% del PIB. En el 2021 el 2% del PIB. Y en este año, a la última publicación del Banco Central, que es julio pasado, es 0.8% del PIB. Esto significa un corte sustantivo de la inversión pública, porque esta es la variable operacional que el gobierno ha escogido para reducir el déficit, es decir, el corte de la inversión pública. No creo que sea ninguna novedad, pero sí es importante relevar cuáles son las cifras oficiales al respecto. Me quiero referir, hay unos 2 o 3 aspectos formales que son importantes señalar respecto de las distorsiones que significan comparar valores en términos nominales respecto a términos reales. El comparar cifras nominales de un año para el otro genera una amplísima y grave distorsión de carácter técnico y de carácter económico. Solamente diré al respecto de eso, esto de las manzanas y las peras. Realmente hay que mirar la proforma del presupuesto general del Estado. El ministro de Finanzas ha dicho que es comparar manzanas con peras, el hacer relación a las cifras codificadas a agosto del año 2022 respecto de lo presupuestado de la proforma del año 2023. Pero quien hace eso y lo hace correctamente es el Ministerio de Finanzas. Si ustedes revisan la proforma, como estoy seguro que lo han hecho o lo harán, encontrarán que de principio a fin las comparaciones de la proforma están supeditadas y enfrentadas a los valores codificados de agosto del año 2022. Es que comparar valores nominales
de un año respecto del siguiente no tiene trascendencia en el Ecuador. Las cifras son sustancialmente opuestas. Pero si eso es lo que se quiere hacer, lo que aconseja la técnica es comparar en relación al Producto Interno Bruto. Es un verdadero absurdo, por calificarlo de una manera piadosa, el comparar valores nominales de un año con otro. La razón es bien simple. Los valores nominales cambian con los precios, es decir, se inflan los valores por los precios. Pero además, también aumenta la población, no solo la población económicamente activa, sino que aumenta la población del Ecuador. No es lo mismo una proforma que tiene que enfrentar y satisfacer a 18 millones de ecuatorianos que a 17 o 16. La proforma del año 2023 se supone que tiene que satisfacer a 18 millones de ecuatorianos. Eso es bastante diferente de compararlo con valores nominales para una población inferior. De manera que es técnicamente incorrecto no entender la diferencia entre los valores nominales y los valores reales. Pero además, la comparación para saber cómo fluctúa la proforma de un año para otro tiene que ser en función del tamaño de la economía. Y el tamaño de la economía se mide por el Producto Interno Bruto. Estas que pueden ser algunas observaciones de forma, y en realidad muchas de ellas son más que de forma, no puedo continuar con ellas por falta de tiempo, porque hay algunas, pero quiero ir a lo sustancial. El problema que tiene el gobierno del presidente Lasso, el problema que tenía el gobierno anterior, y el gobierno antes del anterior, sigue siendo el mismo. No alcanza la plata del presupuesto. ¿Y por qué no alcanza la plata del presupuesto? Este es, a mi juicio, el punto central para esta comisión. Llevamos 5 años en que no alcanza la plata del presupuesto, y la razón es elemental. El crecimiento económico, que no es pues simplemente una tasa porcentual, sino que además el crecimiento económico requiere tener orientación, dirección. Orientación y dirección hacia un progreso compartido. No se logra por simple goteo, es decir, chorreando de arriba hacia abajo. No hay ningún crecimiento en el mundo que se filtre de arriba hacia abajo en la forma en que se han especificado las proformas de los últimos 5 años. Yo he escuchado a algunos asambleístas exigir mayores asignaciones y mayor inversión pública. En la proforma del año 2023, bueno, eso es obvio y tienen razón. Pero para eso no solo se requieren cambiar las prioridades, para eso es indispensable contar con crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico, sino un crecimiento económico suficiente, sostenido y que genere empleo. Si la economía ecuatoriana crece al 2% en lugar de crecer al 5% como mínimo que debería crecer, no es que no genere empleo, no es que no hay crecimiento, el problema es que no genera empleo suficiente, ni se generan factores suficientes para reducir la pobreza. Es decir, un crecimiento por debajo del 5% en el Ecuador le sirve a muy pocos, y este es uno de los graves problemas. De manera que el problema central que ustedes tienen es identificar las causas, que además están plenamente identificadas, de por qué el Ecuador no tiene crecimiento económico. Y aquí se van a topar con este modelo de austeridad fiscal expansiva que viene siguiendo la economía ecuatoriana desde hace 5 años, ¿sí? Prácticamente ya 6 años. Ese modelo de austeridad expansiva no ha tenido esto en ninguna parte del mundo, lo cual no significa que no hay que tener responsabilidad fiscal. Las dos cosas se complementan, no se obstruyen, ni se autodestruyen. Pero la austeridad expansiva es letal, destruye la inversión, como estamos viendo en el Ecuador, y no permite generar el crecimiento y el empleo suficientes. Esta, señores diputados, señores asambleístas, es la causa por la que el Ecuador es el único país en la región, y probablemente sea el único país o uno de los únicos países en el mundo, que luego de 2 años consecutivos no ha recuperado el nivel prepandemia, como vamos a ver enseguida. Yo quisiera hacerles notar que como consecuencia del crecimiento económico estimado por el Banco Central, es decir, 2.8% del PIB para el año 2022 y 3.1% para el año 2023, los niveles de crecimiento en el empleo, en la generación de empleo, se van a modificar muy poco, va a servir a muy poca gente. Déjenme darles un dato que a mi juicio es extremadamente importante y, como digo, sobre todo para quienes tengan que redactar el informe. Les ruego poner atención a este dato que es extraído de las estadísticas del Banco Central. El promedio del crecimiento de la economía ecuatoriana, o sea, del PIB entre el año 2017 y 2022, el promedio anual de crecimiento fue 0,5%. Incluso considerando en el 2022 ya la previsión de 2.8% que hace el Banco Central para el 2022. Ahora, si incluimos la previsión hecha por el mismo Banco Central del 3.1% para el año 2023, el crecimiento promedio entre los años 2017 y 2023 es apenas 0.9%, no llega a 1% del PIB. Las dos cifras de las dos series, del 2017 al 2022 y 2017 al 2023, ese promedio de crecimiento anual de las dos series está bastante lejano del 1.54%, que es la tasa de crecimiento poblacional del Ecuador. Como ustedes comprenderán, con una tasa de crecimiento poblacional del 1.54 y en el mejor de los casos un promedio de crecimiento en los últimos 6 años de 0.9%, el resultado puede ser o mayor pobreza o mantenimiento de la pobreza, o ese terrible nivel de desempleo y subempleo con ingresos precarios que se ubica sobre el 65% de una población económicamente activa creciente.
De manera que esta es la razón por la que no alcanza la plata. El SDI no puede recaudar más con un nivel de crecimiento de la economía tan frágil y tan inestable. Y ninguna economía en el mundo se puede sostener simplemente con más deuda, que es lo que ha venido haciendo el Ecuador, y con más impuestos. Hay un momento en que no se puede continuar con ese tipo de políticas y, por supuesto, hay que volver al crecimiento económico y cambiar las prioridades. Yo quisiera señalar que la receta neoliberal, que lleva más de 5 años en el Ecuador siendo aplicada, ha mostrado, por las cifras que les acabo de dar, son las cifras oficiales, la enorme capacidad destructiva de esta receta. El año 2019, porque este es el punto más importante y quizás en esto me detengo un poco, el año 2019, que fue el último año pre-pandemia, la proforma del presupuesto general del Estado fue 29% del PIB. Ese fue el año pre-pandemia. En el año 2023 desciende al 25%. Uno podría encontrar la diferencia en la cuenta de derivados deficitarios. Lo que les trato de decir en definitiva es que no hay un crecimiento de la proforma a pesar de que los precios están subiendo y a pesar de que la población ecuatoriana también ha subido. La razón es bien simple. La economía es muy débil, la demanda es débil. Si no hubiese sido por el impulso que se dio al consumo, gracias a los 4.365 millones de dólares enviados por los migrantes en el año 2021, no hubiéramos tenido el rebote económico del 4.2%. Pero digo rebote porque no es crecimiento económico. El crecimiento económico se tiene que medir una vez que el Ecuador supere el nivel pre-pandemia. Recuerden ustedes que la economía ecuatoriana cayó en 7.8% del PIB. Se ha recuperado 4.2% como rebote en el año 2021 y se espera que en el año 2022 se recupere en 2.8%. Eso quiere decir que luego de 2 años en el Ecuador todavía seguimos bajo el nivel pre-pandemia por 0.8% del PIB. Claramente la política económica no está afrontando el deber que tiene de promover con todo el esfuerzo que se requiera un mayor crecimiento económico, un mejor nivel de empleo y la reducción de pobreza. El tema de los migrantes es un tema crucial porque es dinero que va directamente al consumo, es directamente a la venta. Déjenme señalarles algo respecto a la Proforma 2023, para que ustedes lo noten. Los gastos permanentes de esta Proforma 2023, más las amortizaciones de la deuda pública que contempla la propia Proforma, suman 24.500 millones de dólares. Es decir, solamente quedan 7.003 millones de dólares para atender todo lo demás, y con 7.003 millones de dólares no alcanza para atender todo lo demás. Entonces, las demandas por mayor y mejor atención no pueden ser cumplidas porque no hay la plata. Y no hay la plata porque hay una equivocación en el señalamiento de prioridades. Aquí, el señalamiento de prioridades ha sido la reducción del déficit. Pero la reducción del déficit es un instrumento de política fiscal, no es un objetivo. El objetivo de la política fiscal, de la política monetaria en general de la economía, es la lucha contra la pobreza, la reducción y eventual eliminación de la pobreza, que se resume en definitiva en que la gente viva mejor. Les quiero señalar simplemente un ejemplo. Durante el gobierno del señor Moreno, el señor Moreno incrementó en su gobierno la deuda pública en alrededor de 20.000 millones de dólares. Fue tan equivocada la política económica que nada de esos 20.000 millones de dólares, ni siquiera una parte, fue tomada para la reactivación de la economía. Era lo lógico, había que generar crecimiento económico y al mismo tiempo tratar de controlar el déficit. Lo que se vino haciendo durante esos 4 años fue contratar nueva deuda para pagar vieja deuda y literalmente liquidar la inversión social pública para esos recursos de inversión social pública destinados a cubrir el déficit, que es lo que ha venido pasando ya durante todo este tiempo. Por eso ustedes tienen el desabastecimiento en los hospitales, por eso ustedes tienen la brutal inseguridad que hay en el Ecuador, que no digo que sea culpa únicamente de la política económica, pero esta política económica de letal austeridad expansiva tiene mucho que ver con los problemas de violencia y en definitiva de inseguridad que hay en el Ecuador. De manera que esa política económica, o en esa política económica hay que meditar. Si después de 6 años la política económica no ha dado los resultados que hubiéramos querido obtener, bueno, quiere decir que ese no es el camino. Y quiere decir que la Asamblea tiene que mirar más de cerca lo que los economistas independientes de todo gobierno, estamos diciendo, de manera de favorecer una recaudación tributaria creciente. Y yo quiero dejar en sus mentes y en su espíritu la necesidad de insistir en el cambio de política económica. No nos está llevando a ningún lado. Tener 8.000 millones de dólares en la Reserva Internacional es más que suficiente y sobra para pagar los compromisos de la deuda. De hecho, el Ecuador lo ha venido pagando. Pero no hay ningún problema, ni pasa nada con la dolarización. Primero, porque la Reserva Internacional no tiene nada que ver con la dolarización. Si es que el Ecuador toma 2.000 millones de dólares para dedicarlos exclusivamente a la reactivación de la economía. Y sobre todo para ayudar a la gente pobre y para lograr o tratar de generar un mejor nivel de empleo. Esto es lo que no se ha hecho. Si ustedes miran los niveles de la Reserva Internacional los últimos 22 años, bueno, el Ecuador ha pasado 22 años con reservas internacionales mucho más bajas y nada le ha pasado a la dolarización. Esto por una parte. Por otro lado, respecto de las ventas, yo quisiera señalar algo sin el deseo de entrar en ninguna
controversia con nadie, porque es un tema que debería ser simple y elemental. Esto del aumento colosal de las ventas, no existe tal cosa. Lo que existe es un inflamiento de ventas por obra de los precios y porque cambian las variables. Como dije hace un momento, cambian la cantidad de personas en la economía, cambian la cantidad de personas en la población ecuatoriana. Es muy diferente comparar cuando no se tomen en cuenta los precios de un año para otro que comparar en valores reales. El Ministerio de Finanzas está confundiendo los efectos entre valores reales y valores nominales, entre ventas reales y ventas nominales, entre ventas con relación al PIB de cada año, que es lo que hay que comparar. No se puede comparar las ventas de un año con otro en valores nominales, por lo que acabo de señalar. Y tampoco se discierne o se confunden los efectos derivados del rebote luego del colapso que produjo la pandemia. Rápidamente les quiero hacer referencia al Plan Anual de Inversiones del año 2023. Miren, el Plan Anual de Inversiones en realidad, que es un instrumento sustantivo de la política fiscal y del presupuesto del Estado. Lo más importante no es que asignen valores más altos o más bajos. Lo que realmente importa son los valores asignados con relación al PIB, porque el PIB, nuevamente, es el tamaño de la economía. Y luego lo que importa son los porcentajes ejecutados del Plan Anual de Inversiones con relación a la proforma. Ustedes pueden poner cualquier cosa en el papel, que desgraciadamente es una mala práctica en el Ecuador. No digo de ustedes, sino de quien elabora la proforma. Es una ficción escribir cifras en un papel a título de Plan Anual de Inversiones y luego ejecutar ese Plan Anual de Inversiones con enormes cortes y restricciones. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en el presupuesto general del Estado del año 2022? Yo no creo que todas las instituciones públicas, cierto que hay algunas que sufren por una mala gestión o porque deberían tener una mejor gestión. Principalmente creo que los cortes en el Plan Anual de Inversiones se deben a que el Ministerio de Finanzas no gira la plata. ¿Cómo le pedimos al Ministerio de Obras Públicas que realice obras si no tiene plata? Es que esa es la política fiscal que se ha venido siguiendo. No hay forma de verificar para el año 2022 ni para el año 2023 ningún plan anual de inversiones, al menos fortalecido, para atender los graves desabastecimientos que tienen los servicios públicos ecuatorianos. Y no me voy a poner a enumerar cuáles, pero está la educación, la salud, la seguridad, en fin. Déjenme darles un dato muy importante que tiene que ver con el plan anual de inversiones del año 2023. Si ustedes revisan la proforma, van a encontrar que hay 6.472 millones de dólares en el plan anual de inversiones del año 2023. Pero el problema es que de esos 6.472 millones, 4.600 millones están destinados a las amortizaciones de la deuda pública, al pago de sentencias y de laudos arbitrales, según dice la propia proforma. ¿Qué queda como resultado? Como resultado solamente quedan 1.872 millones en el plan anual de inversiones. Pero está por verse cuánto se va a ejecutar de este plan anual de inversiones. No solamente porque en estos 1.872 millones, que es el remanente, que es lo que queda, están incluidos gastos como sueldos y salarios. Dice que para promover la inversión, los sueldos y salarios, al igual que los intereses, son el ejemplo de los gastos corrientes, no de los gastos de inversión. Y es un error conceptual profundo el tratar de incluir, como se ha incluido, este tipo de gastos. Y mucho más aún, el trabajar con unas cifras distorsionadas por la realidad. Les decía que estos 1.872 millones que quedan, aún en la forma en que estoy señalando, son de difícil cumplimiento. Miren, el plan anual de inversiones codificado al mes de septiembre del año 2022, del año que estamos por terminar, muestra una codificación de 2.870 millones de dólares. Es decir, se supone que esos son los valores reales y efectivos que hay que girar, porque no se puede prescindir de esos valores ya codificados, 2.870 millones de dólares. Pero el resultado es que el gasto efectivo devengado es de apenas 610 millones. Eso significa que solamente se ha usado, o se ha girado, como ustedes lo quieran poner, el 21.3% del plan anual de inversiones del año 2022. Nadie puede asegurar que no ocurra lo mismo en el año 2023, porque esto se inscribe en el tema que ha significado la política económica en el Ecuador, es decir, una política económica eminentemente contractiva. Los economistas que vinieron asesorando al gobierno anterior y que algunos de ellos siguen asesorando al gobierno actual, tratan de hacer aparecer que los economistas independientes que no estamos de acuerdo con esa política renegamos de la estabilidad fiscal, todo lo contrario. Pero la estabilidad fiscal no está reñida con el crecimiento económico. Es una tontería sin nombre afirmar que no puede haber crecimiento económico porque estamos preocupados de destruir el déficit. Pero resulta que después de 6 años no se ha destruido el déficit y lo que sí hemos destruido es el crecimiento económico. Antes de concluir y agradecerles por el espacio que ustedes me han escuchado, quiero simplemente señalar de paso, luego si tienen preguntas con mucho gusto yo les puedo resolver y si no, pues concluiré con mi agradecimiento. Quisiera que ustedes tomen en cuenta sobre el tema de la inflación. La inflación es el alza continua y persistente a nivel general de precios. En el Ecuador, el nivel general de precios se mide por el índice general de precios. Pero es una ficción medirle a toda la gente con ese índice. Por eso es que el INEGI inventó 2 canastas, la canasta familiar básica y la canasta vital.
Cierto es que en el Ecuador la dolarización ayuda a contener la inflación, pero la razón por la que la inflación en el Ecuador no se ha desbocado, o por lo menos no ha crecido con mayor fuerza como en otros países, no es por mérito de la política económica, sino por contracción de la demanda efectiva. El Ecuador tiene una demanda efectiva frágil y débil, y si la demanda es débil y frágil, entonces no se presiona sobre los precios. Adicionalmente, las dos canastas de las que hacía referencia hace un momento, la básica familiar y la vital que publica el INEGI, son bastante diferentes dependiendo de los ingresos de la población. Estas canastas deben diversificarse y actualizarse. La canasta familiar básica fue creada en el año 1982 y la canasta familiar vital fue creada en el año 2007. Yo he hecho el cálculo de cuál es la variación de precios en estas dos canastas. Y la variación de precios es mucho más alta que el índice general de precios. En la canasta familiar básica, el incremento oficial es 6.2%. Y en la canasta familiar vital es 6.3%, en dólares. Pero si ustedes observan el ingreso familiar de las personas, bueno, el problema es que con un 65% de la población económicamente activa en el desempleo y en el subempleo, la mayoría de esas personas no pueden alcanzar a completar la canasta familiar vital, peor la canasta familiar básica. Este es un problema que tenemos al frente. Y la raíz del problema sigue siendo la misma. No podemos ofrecer crecimiento económico, más bien dicho, no generamos un crecimiento económico que pueda ofrecer realmente progreso. En el Ecuador, la movilidad de los factores, y concretamente del factor trabajo, es prácticamente cero. ¿Qué quiere decir movilidad cero en el factor trabajo? Quiere decir, si una persona tiene la desgracia de perder el trabajo, literalmente es imposible que vuelva a encontrar otro. ¿Y para qué hablar de las personas sobre los 40 años? Prácticamente no tienen dónde conseguir empleo. Ese es un problema fundamental, también resultado del endeble y pobre crecimiento económico, que alcanza para muy pocos. Una reflexión final respecto a lo que acabo de decir. Les invito cordialmente a leer los informes de UNICEF sobre la situación crítica de los niños ecuatorianos. No puede ser que la Asamblea permanezca al margen de esta situación. Y también les invito a leer de la parte correspondiente al Ecuador el informe que acaba de publicar la FAO, organismo de las Naciones Unidas, que literalmente dice que 2.700.000 personas en el Ecuador se están muriendo de hambre. Pero el tema profundo es el tema de los niños. Y la Asamblea debe usar todos los medios posibles para que el Ministerio de Finanzas incremente sustancialmente el apoyo para ayudar a los niños ecuatorianos pobres. Los informes además están mostrando un terrible maltrato, infame y cruel que están recibiendo los niños. Por ejemplo, UNICEF revela, son informes recientes, que un 40% de los niños y adolescentes han recibido trato violento por parte de sus padres, golpes, baños de agua fría, insultos, burlas y otras formas de ofensa y de castigo, como dejarlos sin comer y sacarlos de la casa. UNICEF también revela que el 27% de los niños menores de 2 años sufren desnutrición crónica. Esto quiere decir que pierden su capacidad cognitiva, es decir, la posibilidad de adquirir conocimiento. Su cuerpo no puede desarrollarse normalmente y quedan con estaturas bajas. En resumidas cuentas, significa condenarlos a la pobreza y a la miseria. La situación es más grave para los niños indígenas, donde el 39% de la población indígena está padeciendo esta terrible enfermedad, que es la desnutrición crónica. El Ecuador, señores asambleístas, tiene la obligación moral de poner plata para defender a los niños ecuatorianos. Este país no puede, como dice el director de UNICEF, esperar un segundo para acometer un propósito tan fundamental. Concluyo señalando, más bien dicho, citando al representante adjunto de UNICEF en Ecuador, que dice lo siguiente. Escuchen y admírense. Voy a leer textualmente lo que dice el señor Juan Quiñones, representante adjunto de UNICEF en el Ecuador. Nos hemos reunido con muchos ministros de Economía de diferentes gobiernos. Les hemos pedido que aumenten el presupuesto para los niños, pero han sugerido que existen otras prioridades. Eso es lo que dice. Y yo les puedo añadir, finalmente, que ninguno de los presupuestos del Estado, comenzando por las proformas, ha dado el tratamiento que requieren los niños ecuatorianos. La Asamblea, además, debe exigir, y esta es una respetuosa sugerencia para esta comisión y para el Pleno de la Asamblea, la Asamblea debe exigir que el Ministerio de Economía y Finanzas publique mensual y abiertamente en la página web la ejecución del presupuesto general del Estado. Y las ejecuciones en cada uno de los sectoriales que tiene la proforma, 18 o 20 sectoriales. ¿Por qué? Porque es necesario llevar un control de cómo se está ejecutando el gasto y sobre todo el gasto de inversión. Una cosa, señores asambleístas, es lo que se escribe y aprueba en la proforma. Y otra muy diferente es lo que efectivamente se gira y transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por supuesto, ejecutan las instituciones del Ecuador. El resultado directamente afecta a la gente. Y cuando no es bueno, genera pobreza. Muchas gracias.